se ocupa de la teoría del poder, eh, también del poder mafioso, filosofía de la cultura, discursividades y procesos políticos y culturales de América Latina. Lo invitamos a que nos acompañe a pensar estos 100 días del gobierno de Javier Milei. Rocco, ¿cómo estás? Soy el profe Romero, estoy aquí en el Destape junto a Tavo y Paula. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? Gracias por ¿Cómo están? atendernos. No, por favor, al contrario, gracias a Vos sabés que ustedes. pensábamos eso, ¿viste? 100 días, vos la verdad que nos ayudaste mucho a comprender el proceso, sobre todo que vivimos del 2015 al 2019, con Mauricio Macri en el poder. Me parece que ahí estaba muy claro que era un sector de la mafia haciéndose de poder en la Argentina. Ahora estamos en un proceso que me da la sensación que es distinto. Atrás del velo, atrás de estos títeres siempre están los titiriteros, me parece que son más o menos parecidos. Pero bueno, para eso hay que rascar un poco, para entender también de qué se trata. Yo creo que se nota que, que Roca está en el poder, que Urnequiana está en el poder, que Elstein está en el poder, pero tenemos otras caras adelante, ¿no? Macri ya no puede ni presentarse, y bueno, y está Milei, que no parece ser muy distinto, parece ser mucho más rápido, más violento, tiene otras características. Y nada, y bueno, digo, vamos a charlar un poco de eso en el programa, y digo, vamos a invitar a Rocco a que nos acompañe un poco, a ver qué está viendo él. Bueno, agradecido ante todo. 100 días, y cuando anunciaron este título, yo pensé eso. Parecen 100 días, que son 100 años de soledad, 100 años. violencia y psicotización permanente Sí, está bien en eso. contra del campo popular, pero de la Argentina tal como la conocemos en los últimos 70 años. Es una pequeña ironía, pero decir 100 días que son 100 años, porque recupera un viejo título de una gran novela latinoamericana de García Márquez. Porque en realidad, digamos, son pocos días de gobierno. Han ganado las elecciones el 10 de diciembre, pero el nivel de violencia que explicitan todos los días a través de sus políticas, de sus discursos, convierten la percepción del tiempo casi en 100 años, ¿no? Porque la Argentina, desde que ganaron las elecciones, desde que Milei y la Libertad Avanza ganó las elecciones, parece que efectivamente convirtieron esos 100 días en 100 años, porque el nivel de velocidad, el nivel de temporalidad, es frenético, es vertiginoso. Ahora, es un poder complejo, un poder que me parece que tiene muchas espesuras, un poder que está integrado por la figura de Macri. Mauricio Macri me parece que no está al margen del poder de la Libertad Avanza. Y de hecho, en estos días estaba pensando una cosita, que Macri y Milei se fueron aproximando. Aquí con ustedes hablamos en muchas ocasiones, por ejemplo, del poder criminal de tipo mafioso que representaba el macrismo y Macri. Y Milei no es ajeno a ese poder, por dos razones les diría. Primero porque en una entrevista en Chile, en el 21, en el corazón de la pandemia, él fue y dio una primera gran definición donde hacía antagonizar en su discurso, en su reflexión, la mafia y el Estado. Y decía, entre la mafia y el Estado, prefiero a la mafia, porque la mafia compite, la mafia tiene códigos, la mafia efectivamente es un poder mucho más efectivo que el Estado. Y me parece que con ese elemento discursivo se fue acercando, se fue aproximando a la racionalidad macrista. Y Macri al mismo tiempo también se fue aproximando a la figura de Milei. Lo escuchamos en múltiples ocasiones decir, por ejemplo, si no pueden gobernar ellos, en referencia al peronismo, ni nosotros, en referencia a Cambiemos, vamos a gobernar a través de Milei. De alguna manera es cierto que están gobernando a través de un poder mucho más espeso, mucho más vertiginoso y rápido que el propio gobierno de Cambiemos cuando gobernaron el país entre el 15 y el 19.
Y luego la proximidad entre la figura de Milei y la figura de Macri, yo la entiendo por lo menos así. Aquí lo conversamos cuando hablábamos de mafia. El poder mafioso podemos entenderlo como un poder que permanentemente empalma lo legal con lo ilegal, los Sí. ilegalismos con los legalismos. Y el poder de Milei yo lo entiendo como un poder fascista. Esta palabra hay que explicarla un poquito en la Argentina, porque si decimos fascista inmediatamente en nuestras conciencias, en No, lo nuestras que está bueno, racionalidades. ¿sabes lo que está bueno? Es que por eso también que pensé en consultarte, que nos acompañes, ¿no? Porque fíjate esos dos fenómenos, yo también, digamos, yo creo que son constitutivos de mi ley, y los dos, uno los puede pensar si estudia a fondo lo que es el Estado italiano, ¿no? O sea, mafia y fascismo. Sí, Y viste que Milei tiene como una obsesión con el tema de Gramsci, que nos ayudó a pensar también, pensó desde algún lugar eso, a fondo el fascismo. Entonces, viste, había como muchos ingredientes. Cuando dije 100 días, digo, hay que hablar con Rocco para que, a ver, y no te lo dije, digamos, no te dije de unir los dos conceptos, pero bueno, eh, te agradezco, ¿no? no, faltaba más. El de Gramsci ahora, luego si vamos a tener tiempo, vamos a Ah, considerar ahí tengo decir el un de par de mafia. cosas. Ahí tengo a Milei hablando de la mafia. Vamos a Ah, compartirlo, bueno, así le damos como muy una bien, introducción a hablar después del tema fascismo. ¿Te muy parece? bien. ¿Vemos el video este desde el principio, Juanpi? A ver si ahí estamos ubicando, empatando el audio. Eh, es una compilación sobre la opinión de Milei y las mafias. Tengo ahí una dificultad con el audio, en todo caso lo buscamos, Fue no la sé. entrevista en Chile, ¿no? Fue la misma entrevista La que él donde, nombraba. sí, la que él nombraba, fue la misma entrevista donde él dice que se pueden privatizar las calles, ¿no? También fue esa misma entrevista, si mal no recuerdo, donde, bueno, Hermoso, donde el periodista le sí, repreguntó, porque sí, la verdad claro, que el problema de Milei es que nadie le repregunta nada, claro, ¿y entonces cómo es eso? dice cualquier cosa, pero donde lo paran y le preguntan, ahí se desnuda el verdadero Milei, Y ¿no? es más, claro, él le pregunta y dice, che, pero para que nosotros podamos interactuar, tiene que haber un nivel de concordancia, ¿no? Bueno, porque él decía que no, que no es necesario ser iguales como para debatir o que el Estado no tiene que intervenir para que todos tengamos las mismas chances, ¿no? Y un poco también en algún pasaje esa entrevista se fue para ese lado, ¿no? Bueno, mientras solucionamos el tema del audio, Rocco, avanzamos entonces de mafia a fascismo. A ver. Mafia y fascismo. Esa palabrita en la Argentina me parece que hay que explicarla un poco, porque cuando decimos fascismo, en nuestra conciencia se activa inmediatamente una imagen vinculada con la experiencia terrorífica del fascismo italiano del siglo XX, que se extendió entre la década del 20, 30 y 40 hasta el momento de la Segunda Guerra Mundial y la figura de Mussolini. Ahora, cuando decimos fascismo, no hay que leer esa palabrita, esa categoría propia de la teoría política y de la praxis política en clave histórica o historiográfica, sino hay que entender el fascismo en la clave del poder, porque de eso se trata. No hay que entender la experiencia italiana y No, tratar de claro, hacer claro, una seguro. comparación con lo que está pasando hoy en día en la Está bien. Argentina. Hay que entender el fascismo en la clave del poder. ¿Cómo lo entiendo yo el fascismo en la clave del poder? No solamente yo, porque hay un debate público en este momento en la Argentina sobre esa palabrita, y no solamente en la Argentina, sino en América Latina, te diría. Claro, Sobre la palabra fascismo ha intervenido también el ex vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, ujú. uno de los intelectuales más prestigiosos de América Latina en este momento. Ahora, ¿cómo creo que deberíamos entender la palabra fascismo bajo la forma de poder? Como una explicitación de una fuerza que al mismo tiempo dice dos cosas contradictorias. Le dice al mismo tiempo sí y no. O sea, el fascismo es un poder psicotizante, es un poder que podríamos decir activa o se basa sobre el mecanismo del doble vínculo. Es un poder básicamente que cuando formula un mensaje o cuando formula una acción, está constituido por dos elementos que simultáneamente chocan entre sí, se excluyen mutuamente.
Hago un ejemplo para que se entienda rápidamente. Durante todo el periodo de campaña escuchamos en muchas ocasiones a la hora presidente Milei dar unas cuantas definiciones sobre el Papa, sobre Sí, la figura del actual Papa. Y, por ejemplo, las definiciones que daba eran definiciones cloacales. No voy a repetir, digamos, sí, esas definiciones porque me parecen me daría pudor realmente. Pero eran definiciones de lo más deplorable, cloacales, vuelvo a insistir. Luego hizo un viaje a Roma y, por ejemplo, el presidente Milei sobre el Papa dio otra definición, es el argentino más importante de la historia. Bueno, son las dos cosas al mismo tiempo. Una niega a la otra y la primera niega a la segunda. Ahora, es un poder psicotizante porque efectivamente, digamos, psicotiza a quien lo escucha y a quien recibe la acción política. El fascismo le dice dos cosas contradictorias que simultáneamente se excluyen y entonces se cotiza al individuo, a la sociedad, a las organizaciones sindicales, a los movimientos organizados del pueblo y también a la política. Y me parece que por eso el campo nacional y popular está en un momento de inactividad, que el campo nacional y popular está en un momento que está a la espera de algo, porque todavía me parece que no entendimos cabalmente cómo opera este poder que nos gobierna. Y el elemento que el fascismo tiene en común con el poder mafioso es ese contrapunto entre elementos contradictorios. El poder mafioso podemos entenderlo, como decíamos antes, como un contrapunto entre lo legal y lo ilegal, como el continuum de la legalidad con la ilegalidad. Y el fascismo también tiene ese elemento. O sea, se ubica dentro del Estado, dentro de la legalidad, pero para hacerlo chirriar permanentemente, para salir por fuera de sus márgenes legales con acciones que podríamos llamar ilegales. Y entonces ahí vemos un punto de contacto eh, entre los legalismos y los ilegalismos. Y estos dos poderes tienen una historia compartida de por lo menos 100 años. Esto por un lado. Y por el otro lado, me gustaría decir eso, que el presidente Milei tiene en sus discursos y en su manera de hacer política elementos mesiánicos. De hecho, lo escuchamos en múltiples ocasiones referir a figuras históricas, a figuras bíblicas que sí, forman parte Moisés, del Jesús. Antiguo Dice que Testamento. él dice que ha hablado con Dios. Sí, O sí, sea, que le ha claro. hablado en 2 o 3 oportunidades. Él en la biografía afirma eso. Bueno, Conan, ¿no? Es parte de ese relato. Claro, El Conan, perro. claro, dice que le habló, la última vez que le habló con Conan sentado al lado, en el Coliseo estaba Dios, y le habló Correcto. desde ahí. Em, sí, vos es que justo estuve, digamos, estos días estuve viendo una teoría, porque obviamente es un debate que se está dando con el tema de las ultraderechas, ¿no? Y esa apelación todo el tiempo a lo mesiánico, sobre la teoría del dominio también, que es muy afín a los liberales, ¿no? Y es un debate que se está dando fuerte y tiene mucho que ver con esa característica que en realidad es religiosa, ¿no? Y mesiánica, bueno, Quique, no sé. ahí me aparece Quique en la pantalla, así que se me fue, se me Se fue, fue. Bueno, se me fue Rocco Carbone. las Ahí fuerzas. estamos, Rocco, ahí te buscamos, ¿eh? Sí, las fuerzas del cielo, ¿no? Que siempre nombra Milei en relación a esto que estábamos hablando, profe, ¿no? Como esa muletilla que tiene para cerrar muchos de sus discursos, que, bueno, la fuerza del cielo, citando otra vez esa cuestión bíblica, Ah, claro, ¿no? es la fuerza del cielo, es verdad, Que claro. aparece todo el tiempo en el discurso de Milei. Y quizás esta parte también se relaciona directamente con todo lo que sería Ahí está Rocco de nuevo, sí, todo lo que Rocco. sería la parte exterior del gobierno de Milei, ¿no? Su relación íntima con Israel, ¿no? Eso también Después la debe visita haber al algo, sí. Papa, hay algo de lo A ver, cristiano, digamos. sí, Rocco, te escuchamos, perdón. Sí, disculpen, no sé qué pasó. Muy probablemente tuve alguna dificultad con la conexión. No, les decía que en la constitución del poder político del presidente Milei, además hay un elemento mesiánico. Y cuando habló la primera vez frente al Congreso de la Nación, porque el primer discurso que dio público lo dio de espaldas al Es Congreso, verdad. mirando a la plaza de los dos Congresos, a una
manifestación que se estaba llevando a cabo ahí. Eso también fue una historia interesante, ¿no? Porque hablar de espaldas al Congreso es pensar, o se puede entender que el poder legislativo para el presidente Milei es un poder menor que puede ser obviado, solapado Claro, o está bien. mirado de espaldas. Bueno, y ahí en ese primer discurso, si recuerdan bien, él hizo varias referencias a un libro bíblico de lo más interesante, que es el primer libro de Macabeos, Ujú, es un libro del Antiguo Testamento. Se llama primer libro de los Macabeos, como saben, porque hay dos libros, ujú. el primero y el segundo. Y en el primer libro de Macabeos efectivamente se habla de una estirpe, los Macabeos, de Juan Macabeo, que empieza una guerra de liberación. Se habla de una revolución y de una guerra a muerte hecha con la fuerza del cielo, porque la figura de Dios, de alguna manera, ilumina a los revolucionarios y es una guerra de destrucción. De hecho, la palabra macabeo, si uno la historiza desde desde el griego, desde el antiguo arameo, hasta hoy en día descubrimos que esa palabra quiere decir martillo. Bueno, me parece que efectivamente en esa metafórica podemos encontrar una clave para entender el poder del presidente Milei de la Libertad Avanza. Hacer política a martillazos, o sea, destruir las instituciones del Estado, porque el fascismo en última instancia es eso. El fascismo clásico con la Segunda Guerra Mundial implicó la destrucción del Estado, de la estatalidad europea, podríamos decir, e implicó también la destrucción de la comunidad, de los lazos comunitarios. Y me parece que el presidente Milei hace política a martillazos en contra de la clase trabajadora, en contra del campo nacional y popular y en contra de la Argentina popular plebeya que el peronismo emancipador ha constituido a lo largo de los últimos 70 años. Y otra cosa que veo en la constitución política, discursiva y de poder del presidente Milei es que él, para afirmarse, para autoafirmarse, para afirmar a su persona, para afirmar su poder y su gobierno, necesita construir no un antagonista, sino un enemigo. Y ese enemigo debe desaparecerlo, Destruirlo. debe destruirlo, debe eliminarlo. Me parece que este poder que nos gobierna desde el 10 de diciembre en la Argentina ha declarado una guerra. Porque la palabra antagonismo la entendemos muy bien dentro del ámbito de la política democrática. Un poder democrático necesita un antagonista incluso para afirmarse, pero otro caso es la guerra, porque digamos, la retórica de la guerra y la acción de la guerra implica eliminar a un otro. Y me parece que todas estas cuestiones la vemos en el discurso anticasta. ¿Quién es la casta, según el presidente Milei? Todos y todas las que no son ellos. Y esa casta debe ser destruida, aunque, digamos, la palabra casta es una palabra movediza, porque la casta una semana identifica a un sector, la otra semana identifica a otros sectores, y es básicamente también una palabra vacía de contenido que le es cómoda para antagonizar con distintos sectores. El poder legislativo indudablemente es uno de esos sectores. Y eso, digamos, el poder legislativo fue siempre un punto de ataque del fascismo arqueológico, del fascismo clásico. Miren, en el 33, en 1933, en la ciudad de Berlín, el Reichstag, o sea, el Parlamento, Ujú. eh, alemán fue destruido, o sea, le prendieron fuego y lo quemaron. Y en el 39, en febrero de 1939, en Roma, el fascismo cerró la Camera dei Deputati italiana, que es el Parlamento italiano. O sea que la operatividad inherente a un poder fascista implica siempre destruir o poner en crisis el poder Claro, legislativo. porque en Y realidad de es el hecho, poder de la democracia, Rocco, ¿no? El Parlamento es donde es se el poder de expresan la las democracia. voces distintas, pluralismo, qué sé yo, ¿no? Entonces, claro, para una voz Exactamente. única, voces plurales son contradictorias, ¿no? Exactamente, el poder legislativo, el poder inherente al Parlamento es uno de los poderes más interesantes de la democracia. Primero porque es un poder plebeyo, o sea, es un poder pluriclasista. De hecho, Claro. incluso si miramos
la configuración del Parlamento de la Argentina. Hay representantes que son que provienen de distintas clases sociales. Por eso le Hay molestó elementos Natalia que dicen, Saracho esta semana, Sí, porque es alguien, exactamente. claro, Estaba pensando, por ejemplo, Natalia, claro, Sí. en una representante como Natalia Saracho, que es una de las personas más interesantes que por forman supuesto. parte del Parlamento Nacional, porque tiene un anclaje clasista de lo más relevante y de lo más interesante. Y luego hay representaciones de otras clases sociales. Ujú. Y además, el poder legislativo argentino, además de ser el más plebeyo de los tres poderes de la República Democrática, es un poder federal, porque hay representaciones federales. Bueno, cuando el presidente quiere de alguna manera asumir con la ley ómnibus y con el DNU, con el mega DNU, que realmente implican reformas constitucionales, Claro, que implican una reforma sí, constitucional profunda, implican esos dos herramientas asumir funciones del poder legislativo, o sea, no lo van a cerrar ni al Parlamento, ni le van a prender fuego, pero a través de los procedimientos democráticos claro. lo ponen en estado de inacción. Y la última cosa que voy a decir en esta primera intervención, que es lo que veo, es lo siguiente, que hasta el 9 de diciembre en la Argentina estábamos acostumbrados a un ciudadano o una ciudadana con derechos y deberes. A partir del 10 de diciembre, esos elementos, derechos y deberes, se bifurcaron. Ahora hay sujetos, ciudadanos, que tenemos solo deberes, el deber, por ejemplo, de pagar la deuda ante el Fondo Monetario Internacional solicitada por el macrismo y que ahora el gobierno de la libertad avanza, parece que está negociando, y hay otros ciudadanos pertenecientes a la élite de la élite, a la casta del mileísmo, que tienen derechos. O sea, la condición moderna del ciudadano, hecha de derechos y deberes, ha sido también escindida. Excelente. Esto es lo que veo rápidamente. Excelente, me encantó, Rocco. Ahora sí, para despedirte vamos a ver el resumen sobre mafia, sobre Milei y su concepción de la mafia. Dale. Sí. Mafia cumple, la mafia no miente. Milei y las mafias. Yo estoy a favor de la libre portación de armas, definitivamente. O sea, vos estás a favor que la gente se arme, digamos. Sí, ¿por qué no? Son las mafias las encargadas de desarrollar un mercado de armas. ¿Vos estás de acuerdo con la venta de órganos? Yo digo, es un mercado más, o sea, y vos podrías pensarlo como un mercado. Busquemos un mecanismo de mercado para resolver estos problemas. Son las mafias las encargadas de desarrollar un mercado de órganos. ¿Estarías de acuerdo con la venta de niños? De vuelta, esto es como cuando vos hay un libro maravilloso que se llama Lo querría llevar, pero después está el mundo real. Pero la respuesta no es no. Si No, te preguntan, no, ¿estás de acuerdo con no la venta de depende. niños? Son las mafias las encargadas de desarrollar un mercado de venta de niños. Pero, ¿pueden desarrollarse estas mafias en Argentina? Para mí los contrabandistas son héroes. Yo lo suelo mencionar en mis charlas. Uno de mis grandes héroes es Al Capone. De hecho, si yo tuviera que elegir entre el Estado y la mafia, me quedo con la mafia. Porque la mafia tiene códigos, la mafia cumple, la mafia no miente y sobre todas las cosas, la mafia compite. Las grandes mafias internacionales pueden entrar a la Argentina de la mano de Milei. No sea cómplice. Con Milei, no. Bueno, hay un compilado que circuló en la campaña electoral a propósito de lo que hablabas al principio, Rocco, ¿no? Sobre el tema de las mafias. Sí, en estas imágenes y en estas oraciones que acabamos de ver y escuchar, hay cuestiones importantes, porque, por ejemplo, el poder fascista y el poder mafioso entiende al Estado como una asociación criminal. Miren, cuando el presidente Milei hizo el viaje a Italia y se entrevistó tanto con la primera ministra de Italia, como con el Papa y el presidente de la República italiano, luego una televisión privada. Aquí la mediatización monopólica dijo que lo había entrevistado la RAI, no lo entrevistó la RAI, que es la
la televisión de pública. Estado, sino un canal privado vinculado con Berlusconi. Lo entrevistó un periodista que se llama Porro, de apellido. Porro en italiano no quiere decir lo mismo que en castellano. Está bien, no importa. Y un periodista interesante porque es un periodista que de formación es economista y es un economista al estilo Milei, este periodista. liberal. O sea, es un periodista que se inspira en la vertiente económica austríaca. Y le hizo una larga entrevista de media hora y en un momento dado, este periodista que podríamos decir del palo, el propio presidente Milei, tanto en la clave comunicológica como económica, el presidente le dijo en un momento, el Estado es una asociación criminal. Y el periodista dijo, ¿cómo? O sea, no podía creerlo. Un periodista de su, digamos, de su espectro político, no lo pudieron creer en Italia. Bueno, eso es interesante porque el poder mafioso, como el poder fascista, entiende al Estado como lo que es. O sea, le transfiere al Estado su condición, la condición de su poder, la condición criminal. Miren, en Italia hubo una organización política conocida como la Resistencia que resistió el ventenio fascista y, por ejemplo, cuando el fascismo implosionó, creó una gran máxima, una gran consigna, que es la siguiente: el fascismo no es una opinión, es un crimen. Bueno, efectivamente, el fascismo es un poder que consiste en criminalizarlo todo. ¿En función de qué? En función de su superioridad moral, de su superioridad estética, de su superioridad ética. Bueno, en la Argentina me parece que estamos frente a esto, a una criminalización del campo nacional y popular, que es lo que no son ellos. Excelente, Rocco. La verdad que fue una clase magistral. No, y vos sabés que último... pensaba en el personas de bien. Eso lo dejamos para otro día. Claro, sí. Ellos es personas de bien. ¿Quiénes serán las personas? Nosotros no somos, pero bueno. No, claro. Eso me parece que otro día lo vamos a charlar. Me quedé con esto último, porque también, si no me equivoco, corríjanme, en alguna entrevista dijo que el Estado era un hombre en el jardín con los niños envaselinados, ¿no? ¿Era el Estado? ¿También? No me acuerdo, algo así. Sí, dijo algo así. O sea, nada, bueno. A mí se me vino la parte del Padrino que Mike quiere ser senador. Este ya Mike, es. Sí, no, se me vino esa parte. Cuando Mike Corleone quiere ser senador, ya empezar a ser parte de lo que es, lo que diría Milei, la carta Rocco, política. te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Nos vemos. Que tengan un buen día. Rocco Carbone, filósofo docente, especialista en teorías del poder y sobre todo el tema. Me resultaba interesante. Para Sana Milei hay que analizar las mafias y el fascismo, indudablemente. 9:54.